un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos tomamos un tiempo junto a Andrés Kalavsky en la radio y en el podcast, en sus nuevas temporadas de Salud por la Historia, para hablar de cosas que salen mal, pero muy, muy mal. Y son muchas las historias que ustedes pueden encontrar en Spotify o en la página. Y Andrés Kalavsky, hoy vamos a hablar de un experimento constitucional. De la República de Córcega. de un experimento constitucional. Pero esto pasó en 1755. Vamos a calmarnos, como dice el meme de la botella con medicamentos. Y vamos a hablar de qué pasó en este que era en realidad un reino, pero funcionó como una república. Kalavsky. Claro. ¿Qué tipo de historia has traído hasta acá? Mira, Córcega dicen que es una isla, yo no he estado nunca, ¿sí? Entonces, Y como el mapa no es el territorio, yo solo lo he visto en el mapa, me falta saber si es verdad. Yo siempre la veo como Córcega y Cerdeña. Sí, siempre la hacemos aprendí un paquete. así, ¿no es cierto? La aprendí así para alguna prueba y nunca se me olvidó. Entonces yo digo yo Córcega también, y digo Córcega y Cerdeña. Exactamente. Pero son islas distintas. Córcega es una isla que está cerca de Italia, ¿sí? Como si uno ve el mapa de lo que se ve más cerca de Italia. La Bota y Córcega. Cerquita. Claro. Y esta isla, que es donde nació un señor al que le decían después Napoleón Bonaparte, le decían así porque se llamaba así. En esta isla, en el tiempo que nos ocupa, era parte del reino de Génova. Perfecto, porque está como cerquita. Claro. Y el reino de Génova, porque hay que acordarse que Italia, lo que nosotros llamamos Italia como un país, es un invento muy reciente. Chile era una república consolidada cuando los italianos eran un montón de reinos dispersos. Exactamente. Reinos maravillosos, en unos paisajes extraordinarios y con unas construcciones maravillosas, pero eran un montón de reinos. República, un montón de reinos dispersos eran. Que peleaban entre sí, que tienen Además, idiomas distintos. Así es. Entonces el napolitano no le entiende al siciliano, en fin. Entonces, exactamente. Un lugar donde todo cambiaba para que nada cambiara. Exactamente. Entonces el reino de Génova domina Córcega. Y Córcega durante el siglo XVIII empieza a tener esta idea de nosotros queremos ser independientes. Queremos autodeterminarnos como pueblo. Eso que son una islita chiquitita al lado de Cerdeña. Son una islita chiquitita así, con muchas ventanitas de color. Y pero querían ser independientes y dicen nosotros no tenemos por qué estar bajo el dominio de Génova. Claro, entonces empieza una guerra, o una insurgencia, dirían la gente de Génova. Empieza una guerra y tratan primero de instalar una monarquía. La monarquía no resulta, y logran instalar un tiempo al mando de Pasquale Paoli una república, la República de Córcega. Momento, entonces estaban como instalando una república antes de la república. Sí, pues son súper pioneros. Me interesa esta historia porque fracasó, pero fue súper exitosa también. Ok, a ver, explícame eso. Porque a veces uno fracasa no por uno, po. A veces hay gente mala que viene y te echa a perder las cosas. También están las veces que uno pierde. Dominó. Están las veces que uno pierde ganando, las veces que uno gana perdiendo. Pero aquí van armando una república cuando nadie hablaba. Esto antes de, ¿qué te digo? Esto todo. Es antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Gringa. Esto antes de todo. Esto dice, nosotros vamos a hacer una república. ¿Y quieren hacer una democracia? No exactamente. Hacen una cosa que es más rara, que se llama anocracia, pero calmado. Lo que pasa es que en algún momento logran ganarle al reino de Génova. Y dicen, ya, estamos listos, estamos libres. Pero lo que no saben es que Génova están cansados, pero no por eso van a dejar de hacer negocio. Entonces el reino de Génova
le vende Córcega, a pesar de que ella no tiene el control de Córcega, le vende Córcega a Francia. Entonces, mientras ocurren estas oscuras y turbias negociaciones en quizás qué cocina de Génova o París. O París, una muy buena, porque dos grandes cocinas. Sí, no, yo habría se ido a esas comía reuniones. estupendo. No, yo no para influir, pero habría ido por la comida. No, sí, pues gente mala que comía muy bien. Pero están entonces, negociando el destino de la pequeña isla y la isla, por su parte, la isla por su parte le sin saber encarga, nada, está armando su república. le encarga a Jean-Jacques Rousseau una constitución. Y Jean-Jacques Rousseau hace un borrador de constitución y después lo amononan y lo traducen al italiano, o digamos, al idioma de Córcega en ese momento, que es parecido al italiano moderno. Y es la primera constitución escrita en un idioma parecido al italiano, y es una constitución estupenda que incluye participación popular, que incluye una especie de gobierno popular con delegados. No es exactamente una democracia, no es exactamente una república, pero trata de serlo. Incluye además, y entiendo que es la primera, incluye el voto femenino. Así nomás. Oye, porque Así le habían nomás. pedido a Rousseau que les hiciera la constitución, que te digo, es como que uno le pide a Gabriel García Márquez que le haga la biografía de la familia. O sea, tenían una constitución apuntaban alto y impactante que incorporaran incluso voto femenino, que tardaría tanto. O sea, que te digo, estaban como a 200 años del voto femenino en algunos lados. Sí, están a 200 años. Da 200 años. Y ellos se dan constitución y un gobierno donde se aspiraba a representar a las personas. Estamos hablando que aquí son tiempos de reinos, de señores, de, no sé, grandes duques, o sea... De reyes absolutos. Okay, exactamente. Claro, entonces estas son las ideas de la ilustración, ¿sí? Cuando hablamos de la ilustración francesa, de la ilustración escocesa, de los típicos nombres, Hobbes, Voltaire, todo eso, aquí lo ponen en práctica. Y por un rato corto resulta 1757, 1770, hasta el 69, logran empezar a vivir así. El problema es que los franceses quieren la isla que acaban de comprar. Obvio, pagaron por ella. Y aplastan la República de Córcega. Ahora, ahí queda, pero no tan ahí. Porque Pasquale Paoli arranca, pero un montón de gente arranca a su aliado, porque quien había auspiciado esta revolución la había auspiciado Inglaterra. Que siempre por pisarle el poncho a los franceses, todo. Lo que sea. ¿Sí? Lo que fuera. Sí, no era de buena onda. Pero entonces una parte de los refugiados se van a unas colonias británicas en la costa de América del Norte. Y esos refugiados de Córcega van a participar en las décadas siguientes muy fuertemente en unas discusiones con gente como Benjamin Franklin y con otros dueños de esclavos como Thomas Jefferson y George Washington, en la idea de cómo tomar estos ideales de la ilustración para construir un mundo nuevo. Y entonces uno siempre tiene esta idea de la Constitución norteamericana como este documento increíblemente original, que lo es. Lo es. Pero además es un documento que se basa en los ideales de la República de Córcega. Lo que pasa es que al copiar y pegar se les quedó fuera el voto femenino, por ejemplo. Ahora, bueno, todo esto... ¿A quién no le ha pasado? Cuando uno copia la lista del supermercado, la hace de memoria. A veces, claro, ahí se le quedan algunas cosas. Ahora, como sea, esto es un momento en la historia, porque luego ya como que el himno y todo como que se fue resignificando. O sea, por aquí van a pasar décadas y décadas y décadas de historia y transformaciones, y probablemente hoy tenga que ver con otras pulsiones, no sé, la idea de armar una república en una isla, ¿no es cierto? Como, no sé, nacionalistas o de cualquier otro tipo, pero... O de no pagar impuestos, hacer un claro, paraíso tributario. Hay otro tipo de cosas. Pero en este momento, en este instante, en el tiempo, hubo una pequeña isla que se dio una constitución a sí misma antes de que nadie se diera constitución, y que se armó un gobierno donde las personas tenían cierta representación cuando nadie la tenía. Incluyendo a las mujeres entre las personas. Y que incorporó el voto femenino. Radical. Bien interesante. Pero me da una historia como olvidada. Es una historia olvidada, claro, porque es una historia la primera democracia en esa pequeña isla. Claro, es una historia olvidada porque es una historia que los franceses aplastaron.
Entonces, queda mucho mejor contar la historia de la Revolución Francesa que contar la historia de cómo aplastamos la Revolución ajena. Bueno, sí también, pero de nuevo, porque también luego se generan como otros mitos. Yo creo que tú puedes ir a buscar estos himnos, lo que aludía a esta república como independiente para otros fines hoy, como que los puedes reinterpretar no. hoy día en otra lógica, como medio Todas así. estas historias se pueden ocupar para el mal siempre. O sea, para el lavado y el enjuagado. Pero en ese minuto que tú estás contando, en 1700, Sí, 1757. es una pequeña gran historia olvidada. Ahora es un fracaso porque se acabó. Es un fracaso, claro, pero me interesaba porque a veces el fracaso no depende de uno, porque hicieron todo lo que pudieron, solo no tenían un ejército más poderoso que el ejército francés. Bueno, que era como un poco difícil tener un ejército. Luego era el ejército de Napoleón y quedamos donde mismo. Claro, Iban a entonces conquistar toda Europa. a veces uno hace lo que puede y así todavía no alcanza. O a veces uno no conoce toda la historia También. y la toma a pedazos y interpreta pedacitos de ella. Y hay historias pequeñas y grandes que pasan desapercibidas, como la historia que tú has contado hoy. Andrés Kalavsky, Mande. muchísimas gracias, y la invitación es a escucharnos en Salud por la Historia, y el agradecimiento para las personas que siguen el podcast con injustificado entusiasmo. Sí, es que hay gente que espera vernos fracasar. No creo, no sé. Siempre hay algo de ver fracasar. No ves, es como cuando uno está mirando como competencia y dice, ir a perder, ir a ganar. En fin, para No sus se preocupen, comentarios, no los defraudaremos. no los defraudaremos. Para sus comentarios tenemos correo electrónico. Es un poco complicada, la dirección es podcast@cooperativa.cl. Pero podemos. Pero se puede, con un poco Se puede. de Con un poco de entusiasmo se se puede. Y ahí recibimos sus comentarios. Muchísimas gracias, Andrés, y nos seguimos escuchando. Gracias, Chay. Chao.